Como vienen de otra plática, tardan un poquito en conectarse, entonces vamos a darle un par de minutos a los muchachos para empezar. Te presento. ¿Tenemos una hora o tenemos un poquito de margen? O... No, una hora máximo. Vale. ¿Una hora vale. ¿O tenemos un poquito de margen? O... Sí. No, una hora máximo. Vale. Bueno, de hecho ya están, vamos a esperar que se empiecen a conectar los muchachos. Bueno, de hecho ya están para ver esto, Juan, y en cuanto empiecen, yo te presento y comenzamos, ¿sí? Vale, pues si tú ves que me alargo excesivamente, me avisas y yo trato de resumir. Al final, sí. ¿Vale? Pero si gustas, lo que podemos hacer ahorita es no compartir pantalla para que te veas tú y presentarte y ya después de ahí... Claro, por eso te lo decía. Muy bien. Sí. Y lo vemos. Ya empezaron allá los muchachos, un par de minutitos nada más. ¿Tienes mucho calor por ahí? Pues andamos como a 25, 30 grados. Qué bien. Nosotros estamos aquí en una ola de calor por encima de los 31, 32. Esto, y con mucha humedad. No hacemos más que sudar todo el día. Sí, pero es porque ha venido una ola fuerte. Es que ustedes con la humedad es la situación. Aquí la verdad es que es muy seco, aquí al contrario, no carecemos de humedad, entonces... Claro, lo que ocurre es que habitualmente nosotros no solíamos llegar a tanta temperatura porque el mar suele hacernos de tampón, pero ha subido, vamos, hemos pasado un fin de semana horroroso. Muy malo, muy malo. El cambio climático, que tiene estas cosas. Sí. Vamos a esperarnos un par de minutitos más, ya están llegando los muchachos. Bueno, pues bueno, buenos días, muchachos. Vamos a comenzar con la charla de hoy. Déjenme, yo voy a detener mi video para tenerlo en ese aspecto. Les presento al doctor Juan José Pascual Amorós, quien nos va a dar la charla de hoy sobre nutrición en conejos. Déjenme platicarles de él. El doctor Amorós es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto de Ciencia Animal y Tecnología de esta misma universidad. Ha sido profesor titular de la universidad durante ya un buen tiempo y director del Departamento de Ciencia Animal. Tiene un doctorado en nutrición animal por la Universidad Politécnica de Valencia, publicado más de 121 artículos científicos y 150 contribuciones en congresos internacionales. Él es editor en jefe de la revista World Rabbit Science de JRC y recientemente también es presidente de la World Rabbit Science. Ha sido pionero en el desarrollo de sistemas de monitorización en vivo de condición corporal de hembras y ha trabajado en la definición de dietas de crianza para hembras jóvenes de conejo a nivel internacional. Es miembro del European Group of Rabbit Nutrition y doctor honoris causa por la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, Perú, precisamente por su aporte en la investigación en conejos en el desarrollo rural de América Latina. Es presidente actualmente de la Asociación Española de Cunicultura. Ha colaborado con diferentes núcleos de selección genética en la parte en España y con empresas e instituciones en el área de nutrición de no rumiantes. También ha tenido bastante trabajo con ellos junto con la universidad. Es responsable de formación de jóvenes investigadores, dirigiendo tesis doctorales de maestría y de grado. Y también es experto de agencias certificadoras para evaluación de proyectos de investigación de empresas de campo de la nutrición animal. Entonces, bueno, para mí es un gusto que nos acompañes, Juanjo. Y pues bueno, te dejamos las palabras para que nos platiques y desde allá, desde Valencia, España, desde la universidad, que la verdad es una bonita universidad, pues
nos platiques un poquito de esto de nutrición en conejos. Son todos tuyos los muchachos. Pues nada, muchas gracias, Gabriel, por esta magnífica y extensa presentación. Eso es lo único que viene a decir en pocas palabras, es que me estoy haciendo mayor, ¿no? Que cada día hemos tenido más cargos o más responsabilidades por culpa del tiempo que va pasando. Si os parece bien, voy a compartir la pantalla. Creo que podéis ver bien la presentación. Y tal y como ha mencionado el doctor Gabriel Payás, vamos a dedicarle esta horita de charla a la nutrición de conejos, algo a lo que he dedicado gran parte desde mi tesis doctoral hasta el día de hoy, pues ya casi entre 20 y tantos y 30 años de dedicación. Bien, lo primero que os quiero decir, pues que vamos a hacer un esquema de presentación para que veamos un poquitín las principales peculiaridades de la nutrición de esta especie. Es una especie pues que está creciendo sé que en México es ¿no? Se está aumentando el interés por esta especie. Hablaremos de sus peculiaridades digestivas que marca completamente toda su nutrición y también de su comportamiento alimentario. Hablaremos de los distintos sistemas de alimentación que se recomiendan, desde los más sencillos hasta los más industrializados. La principal composición de los piensos a la hora de conseguir un pienso completamente balanceado y adecuado para cubrir sus necesidades. Los programas de alimentación que habitualmente se utilizan en función del tipo de animal que tenemos disponible y, por último, las cosas que hay que tener en cuenta en la fabricación de piensos, porque es un detalle muy importante en una especie que depende mucho de la calidad del pellet que seamos capaces de producir. Bien, el origen del conejo, pues aunque en Andalucía, en España, pues casi no se produce conejos actualmente, pues los primeros fósiles que se han encontrado en el planeta es de aproximadamente 6 millones de años, aproximadamente, pues los encontraron en Huelva, ¿no? Que es una de las provincias más occidentales, ¿no? de Andalucía. ¿Qué viene a decir? Pues que el origen de la cunicultura, el origen del conejo nace en España. De hecho, la palabra España significa tierra de conejos, lo cual significa que era una especie muy abundante en nuestra geografía y en nuestro ecosistema. Y de hecho, todas las peculiaridades digestivas que tiene esta especie está relacionada pues con el hecho de que nació aquí y se desarrolló aquí, en un ambiente mediterráneo, donde la disponibilidad de alimentos era una muy determinada. Si conocéis un poquitín el ecosistema mediterráneo, es un ecosistema pobre, con mucho calor. Yo estoy ahora aquí en junio, se lo estaba comentando antes, completamente sudado de las temperaturas que tenemos, y por tanto lo que tenemos en el suelo son especies muy fibrosas, con poca proteína, y encima esa proteína muy vinculada a la fibra, muy unida a la fibra. Eso hace que si cualquier especie quiera triunfar, y el conejo lo ha hecho, porque prácticamente en estos momentos el conejo ha invadido la totalidad de los ecosistemas, ha sido a partir de la capacidad de sacarle provecho incluso a las materias primas más pobres, ¿no? Como serían las materias primas de un ecosistema mediterráneo. Bien, ¿esto a qué es debido? Esto es debido a que se trata de un herbívoro monogástrico de fermentación posterior. Esto es como una vaca al revés. La vaca aprovecha la fermentación en la parte anterior del aparato digestivo, come hierba, come fibra y es capaz de fermentarla y posteriormente aprovecharla, porque va a partir de ahí al agomaso del intestino y sacarle el valor a lo que había digerido anteriormente, mientras que en el caso del conejo la fermentación ocurre a nivel del ciego y por eso, para poder sacarle provecho, tiene que practicar lo que hablaremos después, que es la cecotrofia, para poder sacarle partido a esa materia prima de baja calidad. Tiene un gran desarrollo, tiene un estómago bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque se alimenta de productos fibrosos, y para poder comer fibra y productos pobres y comer cantidad de energía y proteína tienes que comer grandes cantidades. Y sobre todo lo que más le caracteriza es tener un ciego y un colon muy desarrollado. Sobre todo el ciego. Tiene un ciego que supone aproximadamente el 50% del peso de todo el tracto digestivo. Bien, una de las peculiaridades que tiene este sistema es que requerimos de comer fibra para poder mantener en equilibrio un sistema de microbiota que es bastante frágil. Y una de las principales causas y de pérdidas en la cunicultura
es la presencia de diarreas por no haber aportado un suficiente nivel de fibra a la dieta. Por eso tenemos que hacerle llegar un sustrato bastante empobrecido, porque el exceso de proteínas nos lleva a diarreas, el exceso de carbohidratos fácilmente fermentestible que viene de los cereales, por ejemplo, también produce diarreas, y por tanto es conveniente aportarles fibra digestible, principalmente pectinas y meticelulosas, que permiten una fermentación favorable, generando ácidos grasos volátiles de interés para los animales, igual que en rumiantes, o una cantidad importante de fibra indigestible, rica en lignina y en celulosa, para favorecer un adecuado tránsito digestivo, para que no se produzcan compactaciones y para que se produzca una buena renovación del contenido del ciego. Si no hacemos esto o no tenemos un tamaño de partícula lo suficientemente larga, pues todo esto nos llega a llevar a diarreas. Por tanto, yo recuerdo hace muchos años los primeros libros de nutrición del conejo indicaban que decía, bueno, el conejo es un animal maravilloso que es capaz de sacarle provecho a la fibra. Yo cambiaría esa frase por otra que sería, el conejo pues no tiene más remedio que comer fibra porque si no se muere. Es decir, ojalá pudiéramos quitarle al conejo el ciego y esa parte final y poder darle cereales, porque posiblemente mejoraríamos considerable su índice de conversión. Eso sí es verdad, es capaz de sacarle provecho a cosas que cualquier otra especie, excepto los rumiantes, no se lo pueden sacar. Y eso se debe gracias a la cecotrofia, ¿no? La cecotrofia es debido a que se trata de los pocos animales que tienen dualidad de excreción fecal. Es decir, durante todo el día se dedica a producir heces duras, pero a primera hora de la mañana produce unas heces blandas en racimo que salen por el ano y son ingeridas directamente por el conejo. Incluso cuando tiene un gran competidor como es el pienso o unos buenos forrajes en jaula, en nave industrial, sigue practicando la cecotrofia. ¿Por qué? Porque se trata de una fuente enorme de proteína digestible. ¿Cómo se producen estas heces blandas? Pues habitualmente cuando llega el contenido ileal a la válvula ileocecal, nos encontramos con la entrada del ciego o el paso hacia el colon. Las partículas más groseras, debido a unos movimientos antiperistálticos de la parte proximal del colon, hace que las partes más groseras y de mayor tamaño vayan hacia el colon, mientras que las partes más líquidas y de partículas más pequeñas se reintroducen al ciego. De hecho, si vemos a partir de este momento en el colon, vemos partículas duras y que empiezan a formar ya unas heces muy duras, mientras que el ciego es un contenido pastoso, porque parte la parte con más agua y con la mayor cantidad de tamaño más pequeño, partículas de mayor tamaño más pequeño. Posteriormente, este contenido sale para afuera, o en primeras horas de la mañana se produce una constricción del ciego que permite obtener las cecotrofos que son ingeridos, como he mencionado, pues a primeras horas de la mañana. Si os dais cuenta, cuando comparamos la composición química de las heces duras y las heces blandas, vemos que las heces blandas son más ricas en agua, porque tienen menos materia seca, son más blandas, por esa razón. Tienen el doble o más de proteína, además es una proteína muy, muy digestible porque es de origen microbiano. Una fuente importante también de ácidos grasos volátiles, tiene mucha menos fibra, ¿vale? Y tiene una serie de componentes como vitaminas de alto valor, por lo tanto se convierte en un alimento valiosísimo para los conejos. Se sabe que aproximadamente respecto al posible interés, aproximadamente entre el 40 y el 45% de la proteína que absorbe un conejo procede de los cecotrofos. Es decir, casi la mitad de la proteína que aprovecha un conejo no viene directamente del alimento, viene directamente de haber sido fermentado, ¿vale?, a proteína microbiana altamente digestible que posteriormente se incorpora. Es decir, que por lo que se parece mucho a una vaca, pero con la necesidad de practicar la cecotrofia. Muy bien. Respecto al comportamiento alimentario, llama la atención de que, por ejemplo, las conejas, como todo bicho que vive en el campo se come a un conejo, es el animal más predado y de hecho es fundamental a nivel salvaje para mantener las poblaciones de carnívoros en muchas áreas. Por ejemplo, en España es fundamental para mantener al lince ibérico. Esto pues tiene que protegerse y no descubrir
dónde se encuentra la camada. Y por ello tan solo practican una tetada diaria. Es decir, la madre se acerca a la camada a primeras horas de la mañana, da de mamar y esto ya no vuelve a dar de mamar en el resto en el resto del día. Esto, incluso durante ese periodo de tetada, la madre suele defecar algunas heces que si vas al nido al día siguiente, estas heces durante los primeros días de vida han desaparecido, se las han comido los gazapos. Y muchos autores empiezan a indicar de que es la mejor forma de colonizar la microbiota del contenido digestivo, del tracto digestivo de los gazapos, y que hay un paralelismo entre la microbiota de la madre y la microbiota de los gazapos gracias a la práctica de esta técnica de cecotrofia temprana de heces de la madre por parte de los gazapos. Y solo toman leche hasta los 18 días, donde ya empiezan a consumir pienso, ¿no? Si os fijáis aquí, esta sería la curva de lactación de una coneja, y esto nos vemos que hasta que no llegamos al día 18 no se empieza a beber agua, y empieza a beber principalmente agua de los bebederos, y sobre todo empieza a arrancar la ingestión poco a poco, antes de que llegue el destete, que dependiendo del sistema de producción en el que nos encontramos, va entre los 28 y los 42 días. Bien. La alimentación del conejo habitualmente en cualquier sistema de producción es ad libitum. ¿Qué significa ad libitum? Completa, a voluntad, ¿no? Es decir, pero sí que tiene la atención algunas cosas, como por ejemplo su ritmo nictemeral. Es decir, tienen la costumbre de comer de forma vespertina por la tarde a por la noche. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, como es un animal muy predado, pues tiene la costumbre de salir por la noche, que es cuando tiene más facilidades de que ningún predador le vea. Y luego hay una serie de factores que determinan mucho su ingestión. Regulan su ingestión en función de sus necesidades y en función de la concentración energética del alimento. Es decir, igual que los pollos. Cuanto más energía le pongamos al pienso, menos cantidad de ingestión tendrá el animal. Y por tanto, habitualmente el resto de nutrientes, proteína, aminoácidos, vitaminas, minerales, etcétera, se suelen formular en función del contenido en energía de la dieta. ¿Por qué? Pues porque si aumenta la energía hay que aumentar la proteína, porque bajará el consumo y queremos que la ingestión de proteínas se mantenga en ese tipo de pienso más energético, ¿vale? Es muy importante la forma de presentación del pienso, lo veremos, y la temperatura ambiental también afecta mucho, como podéis ver aquí, en función de que aumentamos la temperatura, sensiblemente se produce una caída de la ingestión, tanto en gestación como en lactación. Por lo tanto, son muy sensibles también a la temperatura. Para que os hagáis una idea, habitualmente durante el día, desde las 6 de la mañana hasta que empieza la tarde, habitualmente la ingestión es cuando es menor, y luego es a partir de la tarde cuando empieza a aumentar la ingestión. Esto nos afecta mucho a los que investigamos con conejos en nutrición. Cuando tenemos que hacer tomas de muestras, habitualmente empezamos a trabajar a partir de las 8 de la noche, porque es a partir del momento donde el contenido ileal, lo que hay en el ciego, etcétera, etcétera, pertenece a lo que ha comido recientemente, ¿no? Entonces, es muy típico que los investigadores en conejos nos dediquemos a investigar principalmente por las noches también. Es lo que tiene. Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de alimentación de esta especie, y para eso es importante conocer cómo es el sistema habitualmente de producción genética de estos animales. Habitualmente, los sistemas de producción más efectivos que en todo el planeta se basan en el cruce a 3 vías, donde cruzamos una línea de abuelos de aptitud prolífica con otra línea de abuelas de aptitud prolífica para obtener una hembra cruzada de alta prolificidad, que consigue por heterosis conseguir un elevado tamaño de camada con una magnífica fertilidad. Esto lo conseguimos porque los animales cruzados, también le llaman híbridos a veces, pero es mejor el término cruzado, híbridos mejor para plantas. Esto al no tener, por el tema del vigor híbrido, por el tema de la heterosis, son mucho más resistentes y mucho más potentes. Y habitualmente esta es la hembra que encontramos en las granjas, la que debemos comercializar. Y habitualmente esta hembra es inseminada con semen procedente de líneas paternales seleccionadas por velocidad de crecimiento. De esa forma, esta hembra ovulará un gran número de óvulos y, por tanto, tendremos una enorme descendencia, que el 50% de su genética será de alta velocidad de crecimiento. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar habitualmente en la granja serán hembras cruzadas y gazapos de engorde, en lactación o engorde.
Habitualmente los machos no están en las granjas, se suele hacer por inseminación artificial y habitualmente los abuelos suelen estar en núcleos. Pero sí que es importante saber que tenemos que hablar en las granjas comerciales de la alimentación de estos dos grupos, ¿vale? Bien, en los sistemas de alimentación, pues hay sistemas de alimentación bastante tradicionales que hemos desarrollado mucho, sobre todo en Latinoamérica, en Perú, en Brasil, México también, que se basaba inicialmente en el aprovechamiento de la vegetación espontánea y los residuos domésticos. Esto sirve mucho para la cría en pequeña escala para los países o zonas menos desfavorecidas, ya que se trata de un animal que, como veremos posteriormente, compite poco con el ser humano. Come principalmente forrajes, subproductos y residuos, de forma que es fácil criar en traspatio este tipo de animal y además aproximadamente tres conejas que vienen a producir la misma cantidad de carne que una vaca, mientras que manejar una vaca es complicada y además si te roban la vaca es un problema, pero si te roban los conejos a los 4 días tienes los otros 20. Es decir, esto para hacer lucha contra el hambre o para mejorar la situación rural en zonas desfavorecidas, porque además favorece muchísimo el desarrollo del empleo rural femenino de la mujer, porque se trata de un animal dócil, de poco peso, que se deja manejar fácilmente y por tanto no requiere fuerza física y por tanto contribuye mucho al asentamiento del empleo rural en zonas desfavorecidas. Esta es una opción para el arranque de la cunicultura en la mayoría de los países en los que hemos intervenido en África, en Asia, en Latinoamérica, con bastante éxito y con bastante facilidad de producir una cantidad de carne y una proteína de alta calidad de una forma muy sostenible. Luego tenemos un sistema mixto, que es la disponibilidad de tener un forraje y tener un pienso granulado, que habitualmente esto suele pasar cuando vivimos en zonas donde no nos fabrican pienso para conejos, que tenemos piensos para cerdos o para pollos, pero no tenemos quien nos fabrique piensos con altos niveles de forraje. Entonces una alternativa es combinar ambos, es decir, ponerle el forraje para evitar que tengan trastornos digestivos y darles un pienso pues, que sea un poquitín fibroso, pero que habitualmente se destina a porcino principalmente, ¿no? Nos ahorra el pienso, tiene un mayor coste de mano de obra y habitualmente es recomendable para explotaciones pequeñas. Y lo más habitual para las granjas industriales de producción de conejo es utilizar una alimentación solamente con pienso, sin ningún tipo de forraje, que favorece el que trabajemos de forma intensiva y que podamos conseguir unos grandes rendimientos, pero claro, para eso tiene que tener todos los nutrientes, incluidos los niveles de fibra que hemos mencionado, dentro del sistema, dentro del propio pez. Y por tanto, pues es habitualmente un pienso un poquitín más caro, porque fabricar un pienso fibroso es caro, ¿vale? Pero permite el sistema de producción industrial y automatizado. Vale, respecto a este pienso, pues las granjas pequeñas antiguamente se basaban en la utilización de un pienso único. ¿Qué me refiero con el pienso único? Un pienso que comían todos. La hembra, los gazapos y el engorde. Solamente había un silo en las granjas, que era este pienso de conejos. Claro, este pienso de conejos no es lo mismo las necesidades nutricionales que tiene un animal en engorde que un animal en lactación o en gestación. Tenemos que tener en cuenta, y vosotros lo sabéis perfectamente, que esto, por ejemplo, en porcino, pues tenemos un pienso de gestación, un pienso de lactación, un pienso de lechones, ¿vale? Uno o varios de lechones y varios piensos de engorde para el cerdo. Sin embargo, y tenemos que tener 3, 4 silos, si tenemos producción integrada, muchos silos para poder cubrir todas estas necesidades. En el caso de los conejos, inicialmente se arrancó con un pienso común para todos. El único problema que tenía es que, aunque sea simple y facilite el manejo, los niveles de energía y de proteína son insuficientes para las hembras de alta productividad. Este nivel de proteína es bajo y este nivel de energía un poquitín bajo también para ellas. Y además se produce un exceso de calcio para asegurar el calcio y el fósforo de las hembras. Estamos poniéndoles demasiado calcio y fósforo a los gazapos, a los engordes. Y por tanto eso supone un impacto ambiental, porque las pérdidas de calcio y especialmente de fósforo suponen un problema medioambiental importante en las ganaderías y ahora estamos tratando de reducir el impacto de nuestras granjas a nivel de medio ambiente. Para eso tenemos la opción de utilizar dos piensos, o un pienso de maternidad o un pienso de cebo. Aquí os pongo varias diapositivas, trataré de hacerlas llegar también a través del profesor Payás. Pero
lo que os he hecho aquí es poner distintas recomendaciones de distintos autores, aunque son muy cercanas. Si os dais cuenta, la principal ventaja de utilizar maternidad es que nos podemos ir a un nivel de cerca del 17-18% de proteína, mucho más cercano a las necesidades de las hembras, mientras que en el caso, para el mismo nivel de energía o parecido, en el caso del cebo nos vamos a un pienso que tiene pues 15 o 16% de proteína, mucho menos. Y fijaros, aquí estamos hablando de un 13% de digestibilidad, de proteína digestible, y aquí estamos entre el 10 y el 11. Aproximadamente un 20-25% menos de proteína en el caso del pienso de cebo. Y del mismo modo podemos coger y bajar los niveles de calcio y de fósforo aproximadamente un 30%. Y por tanto se ajusta mucho mejor a las necesidades de cada animal. Hay otro sistema nuevo que es en los últimos años y como consecuencia de la aparición de los trastornos digestivos, antiguamente nos permitían utilizar un montón de antibióticos como factores de crecimiento o incluso como medida preventiva, pero cada día, especialmente en Europa, pero se está extendiendo como norma al resto de los países, para evitar la aparición de resistencias antimicrobianas, estamos prohibiendo el que utilicemos antibióticos en el pienso. Y por tanto, en la zona de peridestete, pues empiezan a aparecer problemas de trastornos digestivos. Ante esta situación, y también yéndonos y acercándonos a una situación más parecida al porcino, ¿no? Donde la hembra come un pienso, los lechones comen otro y los animales de engorde otro, pues practicar un sistema mixto, ¿no? Donde los animales tomarían leche hasta el destete, pero ya a partir del día 17-18, que es cuando empiezan a consumir, comerían un pienso peridestete y posteriormente pasarían a tomar un pienso de cebo hasta el sacrificio. A los 2 kilos en España, 2,8 kilos en Italia y Francia, dependiendo la demanda comercial. Este pienso peridestete lo que se recomienda es que sea mucho más fibroso para fomentar el correcto desarrollo de la microbiota y el ciego de estos animales y reducir el almidón y la proteína. Es decir, es justamente lo contrario que hacemos con lechones. En lechones hacemos un pienso poco fibroso y hacemos un pienso que sea muy rico en nutrientes, muy digestible, muy bueno, ¿no? Es decir, en el caso de los gazapos, lo importante es tratar de mejorar la calidad de la salud digestiva de estos animales y se basa principalmente en la introducción de fibra, especialmente fibra altamente digestible. Para poder aplicar este pienso de peridestete, teniendo en cuenta que hasta el destete viven con la hembra y posteriormente se pasan a estar solos, tenemos dos opciones. Pues, o utilizar alimentación conjunta, es decir, a partir del día 17-18, darle de comer a la hembra también el pienso peridestete, lo cual puede tener efectos negativos porque es muy difícil separar, ¿no? Es decir, hay un sistema que es el que os voy a enseñar aquí, que se está empezando a utilizar en algunas zonas que permiten que aquí tengamos el comedero de gazapos y aquí el comedero de la coneja y que tengamos una área común y una zona restringida solamente de acceso para los gazapos, con el objetivo de que aquí estos coman el pienso de peridestete y aquí la hembra con esta puertecita, solo con la puerta de su morro, sea capaz de acceder al pienso. Pero sin embargo, esta alimentación diferenciada requiere pues, jaulas, comederos y no todo el mundo está de acuerdo de que funcione correctamente. Bien, justamente para evitar estos problemas, en estos momentos y recientemente se han publicado las últimas recomendaciones de cada uno de los tipos de fibras, de las relaciones que tienen que existir entre ellos, de la cantidad de fibra soluble, la fibra insoluble que tiene que haber y el tamaño incluso de las partículas y la cantidad máxima de almidón que tiene que tener un pienso peridestete para que no aparezcan trastornos digestivos. Tanto los de la Universidad Politécnica de Madrid como los del INRA de Francia. Bien, en el caso de las conejas, para los programas de alimentación tenemos que tener en cuenta de que las conejas tienen un sistema digestivo y un sistema de ingestión completamente distinto a cualquier otra especie. Es decir, si os fijáis, la ingestión de las conejas cae mucho durante los días previos al parto y posteriormente aumenta de forma muy importante para mantenerse más o menos constante. Si os fijáis, la producción de leche arranca más despacio. Esto es completamente distinto a lo que observamos en vacuno, por ejemplo. Vacuno habitualmente, esta sería la curva de ingestión y esta sería la curva de lactación. Sube más rápido la curva de lactación que la de ingestión en las vacas. Y por eso habitualmente durante las primeras semanas de la lactación de las vacas pierden condición corporal. Aquí pasa al revés. Las conejas durante los primeros días después del parto
aumentan su condición corporal, porque la arrancada de la ingestión tiene una pendiente superior a la arrancada de la producción de leche. ¿Por qué es esto? Porque es una cuestión de éxito evolutivo. Las vacas producen un solo ternero y por tanto tienen que asegurarse que el ternero sobreviva para asegurarse de que la especie continúa. Porque solo paro un ternero al año y tengo que asegurarme que sobreviva. Y por tanto, tiene un sistema donde moviliza un montón de reservas durante los primeros días de vida. Los primeros días de vida son los claves para la supervivencia del ternero. Un ternero que supera primer mes, habitualmente, pues va a ser un ternero que va a llegar a término. La mayor mortalidad se observan al principio. Y por tanto, para ese objetivo, la vaca moviliza un montón de reservas para asegurarse la estrategia de su especie. En el caso de las conejas, que son animales terriblemente predados, es el único animal de producción que monta posparto. Es decir, el día del parto, la coneja acepta al macho para quedarse preñada y volver a parir a los 30 días. Es decir, la coneja, el día del parto ya está pensando en la siguiente camada. Y por esa razón, como está pensando en la siguiente camada, lo que está haciendo es mejorar su condición corporal para asegurar la siguiente camada. Es una estrategia basada en el tamaño. A diferencia de lo que ocurre con la vaca, la coneja hace un gran esfuerzo previo al parto, donde moviliza un montón de reservas corporales para asegurarse de que nazcan todos, y a partir de ese momento empieza a recuperarse para empezar a pensar en que se tiene que quedar preñada y parir muy pronto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la estrategia de la vaca, aunque se parecen a animales mamíferos y tal igual, es completamente distinta. La vaca tiene uno que tiene que sobrevivir, la hembra no basa en sobrevivir la camada, se basa en llenar el planeta de gazapos y alguno sobrevivirá. Y frecuentemente. La estrategia es distinta y, por tanto, los programas de alimentación tienen que tener muy en cuenta estas circunstancias. También tenemos casos particulares, que es el caso de las conejas primíparas, que tienen menor ingestión y que, por tanto, en estos mundos mucha gente habla de alimentación por fases, igual que en las gallinas ponedoras, utilizar un pienso más energético, mucho más potente, más proteico durante los primeros 3 partos y a partir de ese momento pasar a un pienso más suave. Y posiblemente en el momento que trabajemos en sistemas todo dentro, todo fuera, que no ocurre actualmente en cunicultura, pues así será un pienso para animales jóvenes y luego posteriormente a reproductoras más ancianas. Tiene la cubrición postparto y por tanto es muy importante proteger la condición corporal, y luego hay que tener en cuenta que hay que ir con cuidado con las conejas retrasadas, porque como no tenemos alimentación diferenciada, es decir, las cerdas no se quedan preñadas hasta que no llegan al destete. Las conejas se cubren durante la lactación, de forma que hay un solape de la lactación y la gestación. De forma que es difícil darles de comer un pienso de lactación o un pienso de gestación, porque están simultaneándolas. El hecho de darles un único pienso para conejas reproductoras hace que exista el riesgo de engrasamiento, porque tratas de formularlo para lactación, pero si luego la coneja no se queda preñada, se pasa un mes y medio con un pienso de lactación, que es recomendable restringir para evitar un excesivo engrasamiento de este animal. Respecto a los conejos de ad libitum, respecto a los conejos de engorde, habitualmente se les alimenta ad libitum, es decir, darles todo el pienso a disponibilidad, a voluntad. Si os fijáis, la ingestión de pienso, que es esta curva, va aumentando a medida que, desde el día 20 que empieza a comer hasta el día 75 máximo que los engordamos, vemos cómo la ingestión de pienso va aumentando de forma casi lineal. Sin embargo, la ganancia de peso llega a su máximo aproximadamente el día 50-55 y a partir de ahí empieza a disminuir, incluso cortan aquí. De hecho, ahí en el sistema español, a partir de los 73 días cortamos el crecimiento y mandamos a sacrificio en animal. ¿Por qué? Porque a partir de este momento el índice de conversión empieza a empeorar. Cada vez come más y crece menos. Aún así, en esta zona aún el índice de conversión es interesante porque es rentable, pero principalmente donde mayor rentabilidad tenemos es en esta zona, donde aún crece mucho para lo que come. La alimentación restringida en un principio no es aconsejable, pero cuando hay trastornos digestivos, una de las cosas que se ha visto es que la restricción reduce los problemas digestivos, ¿no? Por ejemplo, este trabajo del grupo de INRA de Thierry Guiden observan que cuando aumentamos el nivel de restricción, que es un 90% o un 80%, 70% o 60% de lo que comen ad libitum, vemos que las mortalidades pasan de un 10% hasta un 3%, ¿vale?
o de un 16 a un 12. De forma significativa se produce una reducción, y no solamente de la mortalidad, sino de la morbilidad. La morbilidad es animales que no mueren, pero que muestran síntomas de diarrea, o de bajo crecimiento, o de mala ingestión. Pues estos animales pasamos de un 12% o 12 y pico por ciento a un nivel de un 6 o un 7%. ¿Vale? Es decir, la restricción es una buena idea en presencia de enteropatía epizootica del conejo, que es una de las enfermedades de trastornos digestivos más frecuentes que suelen aparecer. Luego tenemos el caso de las conejas de recría, ¿vale? Esto es uno de los últimos avances que han aparecido en cunicultura en los últimos años, que es incluso, creo quizás la primera vez, habitualmente nos solemos copiar mucho de porcino, y creo que esto ha sido la primera vez que nos hemos adelantado a la alimentación de porcino. Bien, durante la recría es un periodo muy importante, ¿no? Yo estoy convencido todos que sabéis, si os gusta la Fórmula 1, ¿no? Y seguramente seguiréis a Checo Pérez y a los grandes pilotos que tenemos, pues estoy convencido de que el cuándo va a ganar el campeonato, si lo va a ganar Verstappen o lo va a ganar Sainz o lo va a ganar Checo, pues estamos todos casi seguros de que el campeonato se decide en invierno. ¿Por qué? Porque si el coche no va, por muy buen piloto que sea Checo, pues no va a ganar el campeonato. Sí es verdad que necesitamos un buen piloto y una buena coneja y un buen pienso y todo lo que nosotros queramos, pero habitualmente el Fórmula 1, la coneja, la Fórmula 1, se decide durante su invierno, y su invierno es cuando se convierte en coneja reproductora, que es desde que es jovencita hasta que llega el momento del primer parto, ¿vale? Ese es el momento que digo yo del invierno de la Fórmula 1, que en el caso de las conejas. ¿Por qué? Pues porque es un periodo que además es complicado, porque es un periodo donde las conejas están comiendo gratis sin producir, y que muchas veces queremos que acabe lo antes posible. Pero yo siempre digo a los ganaderos que es muy importante tenerlo en cuenta, porque están poniendo a punto su Fórmula 1 para luego, cuando llegue el campeonato del mundo, pues ganarlo. Bien, aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de alimentar al libitum con un pienso de reproductoras. Esas conejas llegan a la granja de reproductoras y empiezan a comer el mismo pienso que están las reproductoras. ¿Qué ocurre? Que ese pienso tiene demasiada energía. Entonces, cuando tienen demasiada energía, se ponen demasiado gruesas. Y hay una solución, que es restringir. Porque si yo, en lugar de darle todo lo que le puedo dar, le restringo a 140 gramos diarios, pues veo que evito el engrasamiento. Si os fijáis, la cantidad de la energía del cuerpo con las restringidas disminuye. Evito la toxemia de gestación. De hecho, al parto, vemos que la mortalidad de las conejas pasan mortalidad al parto de las primíparas, de un 14 a un 4%. Y que el tamaño al parto, esto también se mejora. Aquí debe haber algún error, porque este 20 no está correcto. Aquí debe haber un error. Es decir, esto debe haber sido un error. Esto creo que está en 6,02 y se debe haber girado por alguna razón al copiarlo y pegarlo, ¿vale? Debe ser pasar de 6 y pico a 8 y pico, ¿vale? Por tanto, todo el tema de riesgo preparto se disminuye si utilizamos gestación, e incluso también se fomenta a veces la ingestión de materia seca. El problema está en que si utilizamos una restricción muy fuerte, lo que vemos es que podemos retrasar la madurez de las conejas y aumentamos también el trabajo en la granja. Y esto puede ser malo tanto para el trabajo del granjero como para la fertilidad y el tamaño de camada a largo plazo. Es importante que alcancen una buena madurez. Entonces, ante eso tenemos una alternativa, y en lugar de restringir el pienso de las conejas, es darles un pienso específico para ellas. Un pienso rico en fibra. Los piensos muy ricos en fibras durante la recría nos permiten, primero, administrarlos al libitum, lo cual es muy cómodo para el ganadero. Y segundo, nos permiten, si os fijáis, ventajas similares a lo que observábamos antes, ¿no? Que aquí volvemos a tener el error, y esto debe ser un 6,02, pasa a 8,3, incluso llega a un tamaño de camada de 10,4. No, perdonad, que no son tamaño de camada, son mortalidades, perdonad. Pasemos de una mortalidad del 20% al 8% o al 10%. Mejoramos la mortalidad, disminuimos la mortalidad también de las conejas y evitamos también parcialmente el engrasamiento. Por tanto, la utilización de un pienso fibroso tendría las mismas ventajas que tendría utilizar la restricción.
Además, hemos visto que las conejas que llevan un pienso fibroso luego durante el primer parto muestran ya una ingestión parecida a las conejas multíparas. ¿Por qué? Porque al meter fibra, mucha fibra durante el periodo en el cual se está desarrollando el tracto digestivo, hace que este tracto digestivo aumente de tamaño y que, por tanto, cuando llegue el primer parto, que es cuando la coneja aún ya tiene que producir mucho, pero aún no tiene el tamaño definitivo, pues esto sí que es capaz de obtener los niveles de ingestión, aumenta la ingestión respecto a la ingestión que tendría si hubiera comido un pienso normal, restringido o abierto. Para ello es importante que lo metamos lo antes posible, cuanto antes lo metamos, mejor, porque si lo metemos tarde ya veis que no hay efecto. Y luego también es conveniente que tenga como mínimo un 40% de fibra neutro-detergente para fomentar el desarrollo del tracto digestivo. Esto, además, hemos visto que ya en un trabajo del año 2012, pero que hemos confirmado recientemente, que en un trabajo con 619 conejas controladas durante casi 3 años, vimos que un pienso rico en fibra aumentaba la esperanza de vida de las conejas en mes y medio y además aumentaba el porcentaje de animales que teníamos al cuarto parto y el número de conejas, el número de gazapos vivos que producía cada una de las conejas. Aproximadamente 7 gazapos más por coneja a lo largo de su vida productiva. Por tanto, pues es una buena idea la utilización de piensos fibrosos porque estamos preparando un buen Fórmula 1 para producir después. Inconvenientes que tenemos que meter otro pienso en la granja y que muchas veces hay interacciones entre el medio, el pienso y la genética, ¿no? Porque dependiendo del tipo genético y la época del año, pues los piensos fibrosos pueden ser demasiado fibrosos y hacer que la ingestión sea insuficiente. Aún así, os dejo aquí unas recomendaciones de cómo debería ser un pienso de reproducción y un pienso de recría. Si os fijáis, este pienso de recría tiene más fibra neutro-detergente, más fibra ácido detergente y más lignina, tiene menos almidón, menos grasa y menos proteína. Esto también hace que sea el pienso más barato, ¿vale? Y que tenga un poquito menos de minerales. Se recomienda darlo al Libitum desde a partir de los 66, 63, 70 días. Habitualmente es recomendable practicar un flushing alrededor del parto y habitualmente se suele retirar en el momento del primer parto, una semana antes. Bien, y ya para ir finalizando, otro aspecto importante, y si acaso pasamos a una rueda de preguntas, una de las cosas importantes también a la hora de desarrollar una buena nutrición, tener en cuenta la fabricación de estos piensos. Si os dais cuenta, una de las características importantes a la hora de fabricar estos piensos es que utilizan materias primas especiales. Si os fijáis, estos serían los valores medios de las principales materias primas que se utilizan en la fabricación de pienso de conejo. Si os fijáis, los niveles de cereales van entre un 10 y un 20%. Esto está en gramos por kilo, perdonad. Entre un 10 y un 20%. ¿Eso qué significa? Que comparado con lo que lleva un pienso de pollos o de cerdo, que llega hasta el 60-70%, es muy poquito. Por tanto, es muy poco competidor con la alimentación humana. Grasas llevan entre un 0,5 y un 3%, melazas llevan entre un 0 y un 3% para hacer el pienso. Es muy importante las melazas porque necesitamos hacer un pellet duro. El conejo es un lagomorfo, no es un roedor, pero necesita morder y roer para que sus dientes se desgasten y necesita tener material de roer. Y habitualmente no come bien el pienso en harina y tiene que estar bien peletizado. Tiene que estar bien peletizado. Entonces, la utilización de melazas, que ayuda a la compactación, ¿vale? Y a la dureza de este gránulo, siempre son recomendables. Pulpas, fibra digestible, entre un 0 y un 10% siempre aparecen en torno, últimamente entre un 10 y un 15%, incluso he llegado a ver de pulpa de remolacha, de manzana o de cítrico, se suele utilizar. En su producto cereal es mucha cantidad. ¿Qué come un conejo? En España, salvado de trigo. Consume enormes cantidades de salvado de trigo, entre un 15 y un 35%. ¿Qué comen también mucho? Alfalfa, entre un 15% de forraje, forraje de leguminosa de alta calidad, entre un 15 y un 30%. Estos subproductos de tipo lignificado, paja, cascarilla, etcétera. Y concentrados proteicos tipo soja, pero principalmente utiliza se utiliza mucho la torta de girasol, porque al tener fibra es mucho más barata, pero le viene bien al conejo, entre un 12 y un 22%. ¿Vale? Otro punto muy importante, las características físicas. El tamaño del pellet
y el grosor de pellet es fundamental. El diámetro tiene que ir entre 2,5 y 3,5 milímetros, no puede ser más. Y no debe de tener una longitud superior a los 9 milímetros. Habitualmente estamos trabajando en 7-8 milímetros de longitud de pellet, no mucho más. Muy importante la dureza, tiene que ser un pellet duro, pero no especialmente duro. Si haces un pellet excesivamente duro, lo que va a ocurrir es que va a escarbar y lo va a tirar y no se lo va a comer. Y si haces uno demasiado blando, también la ingestión va a caer, va a ser muy importante. Y por último, muy importante la durabilidad. La durabilidad es la cantidad de finos que produce el pienso como consecuencia de todo el proceso desde su fabricación hasta que es consumido con el animal. De hecho, el durabilimétro, me imagino que todos lo conocéis, que es una máquina de volteo que se utiliza para medir la cantidad de finos que se produce tras unos minutos estando dando vueltas el sistema de durabilidad, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues es muy importante en conejos. Esto es uno de los factores más importantes que tenéis que pedirles a las fábricas de pienso. ¿Por qué? Porque uno de los principales factores que hacen que el rendimiento de la máquina sea más lento y que por tanto sea más costoso es que para conseguir una buena durabilidad la fabricación tiene que hacerse un poquito más lenta de lo normal. Eso supone un coste importante para los fabricantes, ¿no? Y por tanto es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque las fábricas de piensos hay veces que cogen y dicen, es que total, para la cantidad de pienso de conejos que vendo, pues no es importante, y trabajan a la velocidad y con los tamaños de partícula y con los tamaños de perforación en la matriz parecidos a la de porcino o de gallinas o de pollos, y al final lo que acaba ocurriendo es que cuando llega el pienso a tu granja, llega con mucho polvo, con mucha partícula suelta, y es porque su durabilidad no es la correcta. Por eso es conveniente y es altamente recomendable el que utilicemos buenas fábricas de piensos para este respecto. Porque piensas que todo el polvo que se produzca durante este periodo pues no va a poder aprovecharse. Bien, y ya así para finalizar, os quería mostrar, esto es una etiqueta de un pienso para conejo, ¿no? Si os fijáis, es para, en este caso, de conejas reproductoras, donde podemos ver que lleva en torno a un 17% de proteína, perdonad, me he ido a la despedida directamente, lleva un 3 y pico por ciento de grasa, un 16% de fibra, no llega al 10% de cenizas, con calcio, con fósforo, con sodio de zinc, ¿vale? Si os fijáis, en la composición no aparece el porcentaje de cada uno de ellos, pero sí que está por obligación ordenado de mayor a menor. Llevamos salvado de trigo, harina de alfalfa, harina de girasol, cebada, trigo, aceite de palma, carbonato cálcico, ¿vale? Harina de soja, de corticada, cloruro sódico y fosfato monocálcico. Si os fijáis, lo que más lleva siempre es alfalfa y salvado de trigo y girasol. Espera, un segundo, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Sí, aquí está, Juan. Aquí estamos. Sí, sí, vale, muy bien. ¿Me oís? Vale. Entonces, y luego tenemos los aditivos, que principalmente los aditivos lo que lleva cualquier pienso es vitaminas y oligoelementos, el cocido estático y antioxidantes. Ahora, antiguamente se podían incluir antibióticos, pero si fijáis ya, lo único que mete es clorhidrato de robenidina, que es un anticocido estático para evitar problemas de cocidos. Bien, y con esto es todo. Daros las gracias y estoy dispuesto a vuestra atención para las preguntas que podamos tener. Creo que nos quedan, ¿no?, unos 10 minutitos que podemos utilizar para preguntas. Sí, claro que sí, Juan. Muchas gracias. Nos preguntan por aquí, ¿a qué edad en promedio comienza la edad reproductiva de las conejas? Vamos a ver, empiezan a cubrirse habitualmente, las recomendaciones entre las 18 y 20 semanas de vida, porque antes quizás aún no han desarrollado suficiente madurez y posteriormente empiezan a engrasarse demasiado. Mi recomendación actualmente en las granjas industriales es cubrir a las 19 semanas de vida, y las conejas que no se quedan preñadas, que habitualmente las nulíparas suelen tener una fertilidad en torno al 95%, pues ese 5% que no se quedan preñadas a matadero. Porque habitualmente en la que te da problemas la primera vez
te va a seguir dando problemas el resto de tu vida. Y incluso hay conejas que son infértiles. Pues ¿para qué vas a gastar al macho? ¿Para qué vas a gastar dosis seminales? ¿Para qué vas a perder el tiempo con ella? Se puede destinar junto con el desvieje a matadero y fuera. Me quedo con las que van a tope. Muy bien. Dicen lo siguiente. Cuando utilizo un alimento o un pienso que no lo puedo elaborar yo, tomando en cuenta las necesidades del conejo, ¿qué es lo que debo hacer para poder comprarlo? O sea, ¿qué debo considerar para comprar uno comercial para los conejos? Si yo no lo Bueno, puedo pues hacer. si tienen que comprar un pienso para conejos, lo primero que tienen que hacer es acudir a una fábrica de piensos que tradicionalmente haga piensos para conejos. Eso sería la primera recomendación. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes para tener un buen pienso de conejos es que la fábrica tenga tradición de hacer pienso de conejos, que tenga la costumbre y que ya tengan clientes durante años que aceptan ese pienso. ¿Por qué? Porque por todos los criterios que hemos dicho de características físicas y de longitud, etcétera, y de durabilidad, dureza, etcétera, es casi más importante las características físicas que el contenido nutricional. Por tanto, fábricas de confianza y pactar con ellos las características del pienso. Posteriormente, ¿qué es lo que más nos interesa? Pues solicitarles que la calidad del pellet sea bueno. Luego, es verdad que las características nutricionales, que las podéis tener aquí, están en muchos libros, pues es bueno que las tengan. La mayoría de las fábricas las siguen. Pero quizás es más importante las características físicas del pienso que las nutricionales, porque las nutricionales son relativamente fáciles de conseguir si tienes buenas materias primas, y cualquier fábrica de pienso es capaz de formularlas y no va a tener problemas. En lugar de meter la fórmula de cerdos, meterla de conejos y fórmula. Pero, si es posible, pedirles que trabajen con una matriz adecuada, que granulen a la velocidad adecuada, como para tener un pienso que no sea excesivamente duro y que tenga una buena durabilidad, que no tenga mucho polvo. Eso quizás sería la principal recomendación. Luego ya, pues si es posible utilizar dos piensos en lugar de uno, pues mejor que mejor, ¿vale? Uno para hembras y otro para el engorde. Que me imagino que ya en zonas, yo sé que en zonas de México ya se produce así y seguro, ¿vale? Y posteriormente, pues claro, luego ya depende de cada uno las circunstancias que vivan, ¿no? Es decir, si tu principal problema es la velocidad de crecimiento de tus gazapos y tal, pues hay que tratar de meter más grasa, más energía, mientras que si el problema tuyo es que tus conejas se quedan muy flojas, pues habitualmente hay que recomendarles que aumenten el nivel de almidón, porque habitualmente aumentando los carbohidratos solubles aumenta la condición corporal de las conejas, pero eso ya son recomendaciones que dependerían de la zona en la que te encontrarás, la problemática, las características típicas de tu raza o de tu línea que tengas disponible. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo dura la vida productiva de las conejas? Sí, depende, ¿no? Entre 0 e infinito, diría yo, ¿no? O sea, es una pregunta difícil. En condiciones normales en una granja industrial, el grado de reposición está en torno al 110%. ¿Qué significa? Que todas las conejas todos los años son repuestas. Y una coneja suele parir entre 5 o 6 partos al año, contando su recría. Es decir, habitualmente, échale que vivan en una granja en torno de media un año. No llega al año. Que viene a ser en partos, pues 5 o 6 partos. 5 o 6 partos. Ok. Y otra pregunta, creo que ya es la última, sino la penúltima. Si has tenido alguna experiencia en producción orgánica de conejo o conejos en pastoreo, si crees que es muy complicado esto o cómo sería. Bueno, no he tenido experiencias, pero las conozco de primera mano porque mis compañeros de NIDRA han hecho bastantes pruebas a este respecto, de poder hacer parques donde se combine la utilización de pastoreo y pienso. Claro, porque la utilización exclusivamente de hierba da unos rendimientos bastante bajos, pero sí es posible. Yo creo que sí es posible, pero lógicamente los rendimientos que vas a tener son mucho menores. Es decir, ahí tienes que ir con mucho cuidado con el tema de la coccidiosis. Los principales problemas que tenemos con los gazapos y los conejos en suelo
es que están en contacto con sus heces y por tanto el riesgo de coccidia se dispara enormemente y por tanto hay que buscar la fórmula ya de forma natural o de forma pues alternativo, ¿no? En el caso de que sea orgánico, buscar sistemas para evitar la coccidia, pero por lo general sí se puede, sí se puede hacer producción orgánica. Lo que ocurre es que si estás en una zona donde no tienes problemas digestivos ni problemas de salud de los animales, no vas a tener ningún problema y vas a producir poco, pero con una etiqueta, con un label que está bien recibido y que tiene su público. El principal problema es que tarde o temprano, uno de los principales problemas que tenemos con cunicultura es que más tarde o más temprano acaban apareciendo trastornos digestivos y enfermedades, y a partir de ahí la necesidad de la medicación, etcétera, etcétera, pues es a veces puntualmente necesaria, y en los sistemas orgánicos entonces ahí lo sufren porque entonces es muy difícil de deshacerse de enfermedades cuando esto es así. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros damos alimento que no sea peletizado? O sea, si hacemos una mezcla molida y la damos así y no la peletizamos en los conejos. Bueno, pues si damos, se puede, poder se puede. Lo que ocurre es que sin peletizar, uno de los mayores éxitos que existe en la ganadería industrial fue la peletización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en conejos hace que consuma en torno a 2,5 veces más, solamente por el hecho de que esté peletizado. Ya te puedes imaginar lo que supone. El comer 2,5 veces más una coneja significa que su rendimiento productivo se multiplica. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia seca que puede ingerir diariamente es muchísimo mayor. Por eso siempre es el primer paso que damos siempre nosotros, cuando, por ejemplo, algún proyecto que hemos tenido en Brasil ha sido la introducción de granuladoras en frío. Ahora en Perú también hemos metido otra granuladora en frío, tanto para cuis como para conejos, y está funcionando fenomenal porque hemos mejorado los índices de conversión que sin tocar aún ni la nivel de energía ni de proteína, o sea, solamente por peletizar hemos casi duplicado la productividad. Por tanto, esto se puede hacer, pero tienes el problema de que la rentabilidad que vas a obtener es menor, pero se puede. Lo único que ocurre es que tienes que asegurarte de que hayan suficientes fuentes de materias primas fibrosas para evitarte que un exceso de presencia de pan o de materias primas altamente digestibles te lleve a problemas de diarreas. Muy bien. Pues bueno, ya el tiempo, pues estamos terminando, Juan. Déjame nada más aquí ponernos para vernos, ¿verdad? Pues te queremos agradecer mucho tu conferencia. Nos das una visión muy general de lo que es la nutrición en conejos, todo lo que podemos explorar, todo lo que están trabajando ustedes ahí en la Universidad Politécnica, ¿verdad? Con respecto a toda la parte de investigación. Comentar a los muchachos que ustedes manejan un posgrado, una maestría en estas áreas, ¿verdad, Juan? Sí, bueno, nosotros en estos momentos hemos inaugurado un máster en ganadería de precisión. En estos momentos la ganadería en Europa está moviéndose hacia el tema del Big Data, el tema de sensorización y monitorización de la información, el tema de la biotecnología, el tema de los fagos, el tema de los probióticos, enzimas, etcétera. Y entonces hemos transformado nuestra oferta docente y hemos creado, junto con 22 empresas del sector español de producción animal, el primer máster en ganadería de precisión de España, y el que arrancamos por primera vez ahora en septiembre. Entonces, tenemos este máster, que si queréis os puedo mandar información. Creemos que va a estar muy bien, sobre todo porque lo hemos hecho muy profesionalizante con las empresas por medio, y ante algo que las empresas han involucrado porque han dicho que necesitaban eso, que necesitaban pues manejar la cantidad enorme de datos que están obteniendo ellos ya con los sistemas con los chips y con los sistemas de alimentación automática, etcétera, que necesitan tener control de controlar. Vamos a pasar de controlar rebaño a controlar individuos, y eso va a generar muchísima información, y pues hemos traído gente especialista en Big Data, hemos traído empresas que son especialistas en biotecnología. Estamos muy ilusionados y vamos, estáis invitados todos a venir aquí a formar parte del proyecto. Muy bien, pues Juan, pues a nombre de todos los compañeros de aquí del Centro de Ciencias Agropecuarias, invitados que nos están viendo en las zonas de actividades, te damos muchas gracias
Se desconectan ellos, nosotros nos esperamos tantito aquí. Y pues muchas gracias, Juan. Un abrazo hasta allá, por favor. Muchas gracias por todo. Un placer. Y muchachos, Un placer. pues muchas gracias. Sí. Perdonad, despedirme, que un placer el haber estado con vosotros y haber compartido este ratito. Pues listo. ¿Lo tenemos ya? Estamos todavía en vivo. Yo creo que nada más que corten.